Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Recibimos a nuestra primera invitada de la tarde en Salud Mental. Se trata de Valeriana Gómez Sánchez. Ella es psicóloga del equipo de psicólogos de AMAI-TLP, la Fundación de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad. Es un honor para nosotros porque siempre comentamos el que nuestros invitados vengan al estudio supone, pues, en fin, realmente es de agradecer. Máxime este día de 35, 36, 37, 40 grados, no sé muy bien la temperatura que hace ahí fuera. Aquí en el estudio estamos formidables, pero la verdad es que fuera hace mucho calor. Y Valeriana Gómez Sánchez ha tenido la atención de llegar hasta aquí y estar en esta entrevista. Por tanto, agradecemos doblemente que haya aceptado la entrevista y que haya venido hasta los estudios de Radio Libertad. Así que buenas tardes, muchas gracias, Valeriana. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por acogerme. Muy bien. Bueno, desde luego vamos a hablar de un tema sin duda del trastorno límite de la personalidad, pero indudablemente también de la labor de los psicólogos. Verdaderamente aquí siempre comentamos, y hay muchos entrevistados que señalan la dificultad de la psicología en este momento, de la psiquiatría también, que es la especialización. En otras disciplinas de la medicina y, digamos, de la clínica, pues están, digamos, cerca siempre de hablar de las dianas terapéuticas. Y indudablemente también en la psicología hay necesidad de dianas, porque los distintos trastornos mentales, pues cada vez se está viendo que requieren un tipo de tratamiento y, por tanto, un tipo de especialista. Así que podríamos decir que el psicólogo especializado en trastorno límite de la personalidad está siendo cada día más requerido. ¿Por qué? Porque realmente el trastorno límite de la personalidad pues está progresando de una manera extraordinaria. Más bien, digamos, la sintomatología, porque sabemos que este trastorno límite está, pero no se diagnostica. Y de esto, desde luego, vamos a hablar. La verdad es que muchas de estas entrevistas con psicólogos de AMAI-TLP, que siempre hemos tenido el honor de tenerlos aquí, incluido Fernando Sánchez, que es el coordinador de psicólogos de la Fundación, pues no hemos precisado cuál es la tarea del día a día de un psicólogo experto en trastorno límite de la personalidad. Hablamos de los pacientes, hablamos de las metodologías para atenderles, pero hablamos poco del día a día de un psicólogo. Tenemos la gran oportunidad de tener a Valeriana Gómez Sánchez. ¿Te atreves, Valeriana, a decir, digamos, cuáles son vuestras fortalezas y cuál es la labor en el día a día de un psicólogo experto en trastorno límite de la personalidad y cuántos pacientes, por ejemplo, atendéis, digamos, generalmente a la semana, podemos decir, que es un tema muy experto, tenemos que señalarlo? Bueno, es verdad que el número de pacientes que vamos atendiendo a la semana está en aumento. El número de diagnósticos que se dan también va en aumento. Es un número creciente, entonces, bueno, también depende un poco de cada psicólogo el número de pacientes que puede abordar, pero bueno, yo te hablo, por ejemplo, en mi caso son, ahora en verano un poco menos, pero unos 20 pacientes semanales podemos llegar a atender. Ya te digo, eso depende un poco de cada profesional. Pero sí que es verdad que cada vez vemos una clínica que va en aumento. Hablábamos de las fortalezas del psicólogo, es decir, es que es muy reiterado esto que te quiero comentar. Sí. Realmente se comenta esto acá, se dice, bueno, es que yo estuve en un peregrinaje. Realmente el paciente que viene a contarnos su caso, los familiares, bueno, tuvimos que estar no menos de 5 psicólogos hasta que por fin dimos con AMAI-TLP y dimos con un psicólogo experto. ¿Por qué? Otros colegas tuyos quizá no tienen la formación, no tienen la experiencia y se está creando, digamos, la necesidad de una atención distinta para el trastorno límite de la personalidad. ¿Cuáles son las fortalezas tuyas y de las personas como tú que atendéis a estos pacientes? Vale, pues bueno, principalmente es que el trastorno límite de personalidad, al ser un trastorno de personalidad, afecta a todas las áreas de la vida de la persona. Entonces, también afecta, o sea, también dentro de la patología se incluye todo el espectro de la psicopatología clínica. Entiendo. Entonces puede abordar desde problemas a nivel de estado de ánimo, impulsividad, entonces adicciones también bastante predominante dentro de la patología y mucha comorbilidad. Entonces
es verdad que es lo que te decía al principio, como afectan muchas áreas de la vida, porque al final el trastorno límite son dificultades a nivel relacional y a nivel de patrones conductuales que son muy rígidos y que se van reiterando, pues hay que tener un conocimiento sobre la patología y dónde ir poniendo los focos para establecer un plan de tratamiento y un encuadre que esté ajustado, ya que es verdad que hay que tocar muchas áreas diferentes. No está centrado en una sintomatología en concreto, es que pueden aparecer muchos, pero al final como mecanismo de defensa o como algo que es más subyacente. No sé si me equivoco, me parece que el primer contacto con personas con trastorno límite de la personalidad puede ser el más complicado. No sé si pasa en otros trastornos, en otras patologías, pero digamos el inicio, en el caso de estas personas, para vosotros como psicólogos, yo creo que es un momento determinante, ¿no? Sí, es verdad que el trato con ellos no es que sean complejos, pero es como te decía al principio, que a nivel relacional presentan muchas dificultades. Entonces es súper importante establecer un buen vínculo con el paciente. Y si partimos de la base de que a nivel relacional ellos presentan dificultades, pues es un punto donde hay que enfocarse muy bien y hay que dedicar tiempo, sobre todo al inicio del tratamiento, antes de poner el foco en cualquier otro tipo de sintomatología o área problema que pueda traer el paciente. El vínculo, establecer ese vínculo, se puede dificultar por eso que te decía. Entonces sí que es verdad que hay que... Porque estas personas, estos seres humanos maravillosos, por otra parte, los conocemos, son auténticos diamantes, increíble, con una emocionalidad, en fin, verdaderamente extraordinaria, con una preparación para la vida formidable, con una capacidad intelectual magnífica. Y una sensibilidad tremenda. Una sensibilidad tremenda, sí, todo esto. Pero realmente el inicio, a veces supongo que hay una desconfianza. De ahí, digamos, esa primera tarea. También son elusivos, me da la impresión, y hay veces que incluso tú les pautas una serie de cosas y de pronto faltan y a lo mejor no vienen, ¿no?, a un tratamiento o a dos. ¿Eso quiere decir que se ha roto el vínculo o en ese momento hay posibilidades de retomar digamos, el tratamiento, o bueno, en este inicio todavía es un tratamiento, digamos, en pañales, ¿no? Sí, no, sí que es verdad que, bueno, puedes encontrarte todo, puedes encontrar que el paciente abandona el tratamiento o puede ser estar incluido en la propia inestabilidad que predomina en el trastorno y, bueno, en esa inestabilidad también a la hora de mantener relaciones interpersonales. Con el propio psicólogo. Sí, al final son patrones que van repitiendo, tanto con la familia, amistades y, pues, al fin y al cabo, pues también con el propio terapeuta. Sí, ahí tenéis una misión extraordinaria. ¿Qué conocimientos específicos crees tú y tu propia experiencia, que tiene que tener un psicólogo que trata a estas personas con trastorno límite? Los psicólogos especialistas en TLP, ¿tenéis algún abordaje especial o, digamos, algún tipo de técnica? No me gusta, pero bueno, algún tipo de, digamos, que realmente podamos afirmar si está un paciente, llega, su familia y dice, oye, ¿sabes qué, tío? Yo creo que esta persona sí te entiende. ¿Cuál es el mecanismo por el cual vosotros realmente sois distintos? No digo mejor, pero sí que estáis más cualificados que otros colegas tuyos, por ejemplo. Bueno, pues, a ver, eso también... a la hora de abordar cada caso es un mundo, entonces a la hora de abordarlo yo creo que es fundamental que el profesional sea bastante maleable, porque hay mucha inestabilidad y esa inestabilidad también el profesional tiene que saber contenerla y tiene que saber ir viendo cuáles son los caminos que pueden ir apareciendo. ¿Por qué fases suele pasar una persona diagnosticada con TLP? Vamos un poco a su evolución. Demos por hecho que ya, digamos, ha aceptado por lo menos, que ya es un puntazo, ha aceptado por lo menos ir al psicólogo y digamos, comenzar una relación. ¿Cómo se desarrolla este tratamiento por fases? Hay una primera fase, que ya hemos comentado. A partir de ahí, ¿qué otras fases hay? Bueno, la farmacología, desde luego, ya sabemos que cada caso es un mundo, pero bueno, por tu experiencia, hablamos de que tienes, en fin, 20 personas a la semana, ¿no?, o 20 sesiones, caramba, es una experiencia extraordinaria. ¿Y cuáles son las fases por las que puede pasar una persona diagnosticada con TLP en general? Pero a la hora de la evolución del tratamiento. De la evolución del tratamiento, sí.
Pues si el paciente primero tiene un elusivo, bueno, ya superamos esa fase y si efectivamente ya, digamos, va a sesiones con cierta continuidad, bien, bueno, entonces luego hay una fase, digamos, de encontronazo, sigue manteniendo la desconfianza o no, o, digamos, va avanzando y en qué momento tu pauta dice, oye, por tu agresividad, en fin, si requieres un acompañamiento farmacológico. ¿Ese momento es desde el principio o tú vas pautando, digamos, armonizando todo este tipo de farmacología que sabemos que existe? Vale. Bueno, es verdad que por lo menos desde mi experiencia la mayor parte de los casos a los que yo he atendido venían derivados de algún psiquiatra, entonces sí que es verdad que ya venían con algún tratamiento farmacológico pautado. Claro. Entonces, claro, no es que haya un tratamiento diana para el TLP como tal, es como te decía al principio, que como abarca todo el espectro psicopatológico, pueden aparecer sintomatologías muy diferentes, entonces no hay uno bien establecido, pero sí hay sintomatología que quizás pues sea más grave, pues sí que es recomendable un acompañamiento farmacológico. Bueno, desde el principio, eso también, eso te lo puede decir un psiquiatra, pero es verdad que lo que yo he estado atendiendo... atendiendo... como psicólogos os ayuda el que haya una, digamos... Sí, porque al final... Una farmacología, ¿no? Claro, porque si el estado de ánimo se ve alterado, pues hace falta una medicación para dar un poco ese empujón que luego con la psicoterapia es verdad que hay que trabajar y se obtendrán pautas y estrategias para que de manera conjunta pueda llevar una vida con normalidad. Igual que te digo el estado de ánimo, otra sintomatología como quizá la impulsividad o más a nivel de ideas obsesivas. Bien, no hay tiempos para esto, ¿no? Pero sí podemos asegurar que es un proceso largo. Sí, es un proceso largo. Al final tenemos que pensar que al ser patrones que la persona ha ido adquiriendo a lo largo de su vida, es como siempre le pongo yo el ejemplo a ellos. Si ahora nosotros estamos acostumbrados a conducir por la izquierda, si tenemos que empezar a conducir por la derecha, eso nos lleva los mismos años. Muy bien. Entonces, es un proceso largo. Tenemos que no desaprender, pero tenemos que aprender a comportarnos y a relacionarnos de una manera diferente. Entonces, pues requiere tiempo. Para ti como psicóloga que tratas a personas trastorno límite de personalidad, ¿en qué momento tú dices, vaya éxito que he tenido? Aquí puedo estar satisfecha con mi trabajo. Veo a este paciente, a esta persona que ha llegado a donde ha llegado. Pues, a ver, es complicado porque son muchas cosas, pero con que... A trabajar, por ejemplo. Algo tan... Eso es un gran logro. Eso es un gran logro. Es verdad que te digo que igual soy súper pesada con lo de que depende del caso, pero hay pacientes que vienen que tienen una vida totalmente vacía, que no hacen absolutamente nada. Entonces, con que esa persona consiga tener un horario de despertarse, eso para mí ya es un logro. Fantástico. Entonces, claro. Despertarse, asearse, el autocuidado. hacer la cama, que diríamos, ¿no? Clásicamente. Tener ordenadas las cosas, quizá esto es muy importante. Eso es súper importante. Y ya con que consigan eso, si vienen sin hacerlo, y que lo hagan por ellos, porque verdaderamente ven que eso para ellos tiene un beneficio y les va a ayudar, que no lo hagan por el terapeuta, eso para mí ya es un logro, que consigan hacerlo y que verdaderamente vean la importancia y el beneficio que para ellos va a tener eso. Porque lo que sí ves como psicóloga es que ellos tienen capacidades. No hablamos de otro tipo de patología y de trastorno mental en el cual el psicólogo, conozco casos, tira la toalla. Bueno, tira la toalla en el sentido de decir, bueno, aquí no vamos a... O sea, bastante tenemos con que esta persona... Imaginemos, no tenga ideación suicida. Esto ya es un éxito total. Pero en este caso hablamos de personas que realmente tienen esas facultades. Por tanto, digamos, sí que es posible que una persona con trastorno límite de personalidad, como decimos aquí en la cuña de AMA y TLP, se sale. Así que realmente hablamos de unas personas con unas condiciones, en principio pueden trabajar. Sí, por supuesto que pueden. Hay personas muy aptas, de hecho. O sea, muchas veces se cree que a nivel intelectual puede haber algún déficit o algún impedimento, pero todo lo contrario. O sea, las personas con TLP se ven personas con carreras impresionantes. O sea, son personas muy aptas y por supuesto que pueden. Lo que pasa que muchas veces no saben cómo hacerlo o no encuentran el sentido de por qué voy a hacer yo esto. Pero son
personas totalmente Totalmente aptas. aptas, sí, sí. Muy bien. Bueno, como cada año por esta época, más o menos, y también en Navidad, tratamos en este programa salud mental de las vacaciones, de las personas con TLP, con trastorno límite de la personalidad, y escuchamos los consejos de los psicólogos de AMAI TLP, qué supone para una persona con TLP, con este trastorno, este tiempo vacacional. ¿Cuál es, digamos, cómo abordáis? Porque claro, el psicólogo tiene que abordar este momento, digamos, que es por lo menos tan trascendental para las familias, que bueno, vamos a ir de vacaciones, no vamos a ir, nos llevamos a esta persona, viene con nosotros el hermano, viene con nosotros nuestra hija, bueno, y este abordaje también el psicólogo lo hace, ¿verdad? Sí, bueno, yo siempre pienso que si las vacaciones le van van a favorecer su bienestar y no van a hacer que el nivel de angustia sea mayor al que había previo a irse de vacaciones, puede ser algo beneficioso. Depende también de cómo sea la situación del paciente en este momento, de cómo sea la situación de la persona con la familia, cómo sea la relación. No es algo que estén estrictamente obligados a hacer, pero sí puede beneficiarles y puede ayudar a su proceso y a su tratamiento y a su evolución, pues adelante, pero también tener un poco en cuenta eso, cómo es la situación actual del paciente y hasta qué punto le puede o no beneficiar. La familia, que es un papel clave, siempre lo decimos aquí, de la persona con trastorno límite de la personalidad, y la familia en este caso, ¿cómo juega? Digamos, vosotros como psicólogos aconsejáis o os parece que la familia a veces puede ser eso de, bueno, es que tenemos que ir de vacaciones, que a nosotros nos parte, ¿no? Que es una cosa muy española, nos parte las vacaciones si tenemos que quedarnos, ¿no? Y en este caso, bueno, los familiares son tan generosos, lo tenemos que decir siempre, con la persona con trastorno límite de personalidad, que están dispuestas indudablemente a sacrificarse y a lo que haga falta, pero a veces hay hermanos menores o hay hermanas que tienen un compromiso, entonces poner o armonizar las vacaciones de personas con trastorno límite de personalidad, pues tiene algún inconveniente procedimental, me refiero. ¿Hasta qué punto es aconsejable que la persona con trastorno límite vaya con su familia a pasar las vacaciones, o tú los casos que te encuentras normalmente, ahora estás, digamos, sin duda ya enfocando las vacaciones a tus pacientes, entonces cada caso es un mundo, lo sabemos, pero ¿cuál es el cuál es el consejo que tú puedes dar respecto a las familias? Respecto a las familias, que no se obliga a hacer al paciente algo que verdaderamente no le vaya a ayudar. O sea, puede ser una experiencia sin duda súper enriquecedora, porque puede fomentar un ambiente más distendido, libre de horarios, libre de rutina, bueno, los horarios o las rutinas que pueda tener unas vacaciones, pero libre de ese estrés del día a día. Entonces sí que puede ser un ambiente que pueda ayudar a que se establezcan vínculos más sanos y puede beneficiar. En este caso, los entornos de amistad, que por otra parte no son fáciles, tenemos que decirlo, no son fáciles, porque uno de los inconvenientes del trastorno límite de la personalidad es un cierto aislamiento, y por tanto, eso de, oye, vete con tus amigos, y probablemente tu paciente dice, bueno, perdona, o sea, pero ¿qué amigos? Ya sabes tú los que tengo, ¿no? Y no tienen muchos, ¿no? También es verdad que eso es algo a tener en cuenta, porque si la persona no va a ir con la familia, se va a quedar en su residencia o en el domicilio habitual, y eso va a fomentar mucho más ese aislamiento que comentabas, pues lo mismo es conveniente que vaya con la familia y por lo menos, es lo que hablábamos antes de las rutinas, ¿no? De establecer esos horarios, por lo menos tiene un motivo por el que levantarse en su día a día. Claro. Bueno, los amigos sí que pueden ayudar, o los entornos más próximos, siempre con la advertencia de que tienen que ser cálidos, que tienen que tener ese componente de sensibilidad
que es tan importante para una persona con trastorno límite de la personalidad, y que no le supongan estrés y que no le supongan doble esfuerzo. Es decir, ya tiene bastante con el esfuerzo día a día, progresar en este tratamiento en el que estás tú, y en fin, bueno, no le cargas, ¿no?, con obligaciones o con algún tipo de vete al campo, porque se está muy bien en el campo. Sí, se está muy bien en el campo y en la playa, pero no es el caso, no es tanto el entorno, supongo, como las personas del entorno y él mismo. ¿Hay algún tipo de consejo que tú le des a efectos personales, una especie de código o algunos, voy a hablar de deberes? ¿Tú pones deberes a los pacientes en algún caso? Sí, en algunos casos sí. Bueno, sí pongo deberes. Lo ajusto a cada una de las personas con las que trabajo, pero sí que pongo deberes para que, bueno, aquello que ellos por sí mismos no pueden comenzar a hacer, pues les doy unas pequeñas directrices, siempre pautadas con ellos, por supuesto, porque es absurdo que le ponga unos deberes que sé que no van a cumplir o que ellos mismos no quieren cumplir. Y con respecto a lo que decías de las amistades, pues, bueno, que se ayude, pero también desde la comprensión y desde un poco bajando, o sea, levantando el pie del acelerador, porque, bueno, llevan su ritmo y no son, a lo mejor no son los mismos ritmos que ellos, y lo que para los amigos puede ser una chorrada, para ellos es un mundo. Entonces, librándonos un poco de la exigencia y de la imposición. Importante. Al principio comentabas que, digamos, tienes en tu consulta una veintena de personas, ¿no? Sí. Una veintena de personas. Hablamos de edades. ¿Cuál es o son muy variables? O hay un colectivo que tú digas, no, si es que lo que hay ahora estamos claramente sabiéndolo, porque lo tenemos delante de nosotros, realmente son infanto-juvenil o son jóvenes o quizá hay unas edades variables entre más mayores, maduros, incluso personas, no sé, se me ocurre, por encima de los 50. Realmente, o las personas que tú atiendes tienen todas una edad parecida. Es verdad que las que yo atiendo están todas en un rango entre los 20 y los 40. Bueno, es un rango bastante amplio. Sí. Es verdad, o sea, es que tenemos personas de prácticamente todas las edades. Bien, los que son esa de pregunta. Claro, los que son de edades más avanzadas, pues bueno, al final la enfermedad, obviamente por años, está más cronificada, pero también están viniendo pacientes ahora más jóvenes, más infantos juveniles. Pero, por ejemplo, lo que yo más veo son adultos jóvenes. Ya. Menores algunos de 40, pero menores de 35 casi, entre los 20 y los 35, por ajustarlo un poquito entre 20 y 35, más. digamos que es el mayor número ahora mismo, ¿sí? 20 y 35. Sí, yo diría que ronda ese rango, sí. Sí. Y los cronificados que tú comentas, que aquí hablamos mucho siempre del infarto juvenil, de los jóvenes, pero no los abandonamos, pero que nos da la sensación de que, bueno, ya alguien de 45, bueno, eso ya, digamos que, bueno, si tiene un trastorno límite de la personalidad, pues que de alguna manera pues que se vaya acostumbrando. Entonces, este abordaje para estas personas adultos, realmente lo son ya, adultos, no digo adultos mayores, porque adultos mayores en el rango actual son los de 60 y más, o sea que 65 es un adulto mayor, ¿no? En mi opinión también, 70, bueno. Pero en estos adultos realmente la dificultad que tú como psicóloga te encuentras es más duro de pelar, podríamos decir, llega cronificado, llega con unas características más complejas. Bueno, no, quizá no es que sean más complejas, sino que lo que hablábamos al principio de esos patrones y esa forma de relacionarse o de vivir está más instaurada. ¿Por qué? Porque la lleva repitiendo pues más años que una persona de 20 años, por ejemplo. Pero bueno, dificultad no necesariamente tiene por qué ser más difícil, pero sí que es verdad que puede ser más rígido porque lleva más años repitiéndolo. Pero al final es cambiar la forma de... Claro. O sea, que no es una dificultad añadida, podríamos decir. Es muy importante para la audiencia. Hay muchas personas que escuchan el programa y dicen, bueno, yo ya, ya me han diagnosticado, tengo 45, bueno, no sé, yo creo que va a ser muy difícil lo mío, ¿no? Pero bueno, le decimos que no, que lo suyo no es más difícil. Claro, es que quizá con esa edad el foco de la intervención va dirigido hacia otras dianas que no en edades más
más tempranas. Claro, al final los objetivos cambian, por edad los objetivos van cambiando. Muy bien, magnífico. Bueno, muchas gracias, sinceramente, a Valeriana Gómez Sánchez, psicóloga del Grupo de Psicólogos de AMAIT LP. Te agradecemos sinceramente la entrevista y nos emplazamos para otra ocasión, porque sin duda, sinceramente, ha sido muy interesante y desde luego esa, digamos, descripción del trabajo que haces. Ya hemos comentado al abrir el programa que realmente hay veces tratamos de la patología, tratamos de los pacientes, de los familiares, pero aquí queríamos tratar hoy pues del psicólogo. Realmente cuál es tu tarea, ya has señalado, cuáles son los abordajes primeros, sobre todo muy interesante realmente. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Aquí tienes tus micrófonos. Fenomenal. Muchísimas gracias. Gracias, Di.